Bueno, pues continuamos con nuestra serie Seamos Iglesia y hoy vamos a dar un paso más en nuestra introspección, en nuestro estudio, en nuestra meditación de por qué nos reunimos, por qué nos juntamos como pueblo, cuál es la razón por la que Dios instituyó esta organización y nos llama delante de su presencia. Ya hemos visto algunas cosas interesantes sobre esto, ya hemos platicado sobre algunas cosas. Por ejemplo, ya hablamos sobre el origen de la iglesia, cómo esto empezó desde la misma creación y Dios la fue desarrollando a través de las edades y de la historia de la humanidad. Hablamos también del propósito por el cual Dios ha formado esta organización y básicamente hablamos del amor hacia Dios, amor hacia los mismos hermanos y la misma iglesia y amor hacia el mundo en general, hacia los que aún no le conocen. Hablamos del fundamento que solamente es Jesús, ahí inicia todo y ahí termina todo también, y no hay otro fundamento sino solamente Jesús. Y la semana pasada empezamos a hablar del llamado, el llamado que Dios nos hace, que se pueden ver en diferentes facetas, por eso ponemos llamados. Pero básicamente es que Dios nos ha llamado a su presencia para estar juntos, para adorarle, como habíamos visto, para tener temor de Él y reconocer quién es Él, para compartir con otros quién es Él. Pero ese llamado que nos ha hecho es una santificación. Él nos ha apartado para Él, pero no como cualquier cosa, como cualquier objeto, sino como sus hijos. Es decir, la posición que Él nos ha dado nuevamente es la posición de hijos. Así es que el llamado que Dios nos hace en primera instancia es para ser santos y para ser llamados sus hijos. Así es que vamos a basarnos nuevamente en el capítulo número 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Ya vimos los versículos primeros del 3 al 6 la semana pasada. Hoy vamos a avanzar un poquito más en los versículos del 7 en adelante. Así es que déjame leerte este pasaje de la Escritura y después iniciamos platicando un poquito sobre eso. Versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de pecados, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Vamos a orar. Señor, pues gracias otra vez. Estamos delante de tu presencia con tu palabra, buscando que tú nos enseñes, nos recuerdes, nos instruyas, nos exhortes nuevamente, Señor, sobre esta realidad a la cual tú nos has llamado a ser tu iglesia, a ser tu pueblo, para estar delante de ti en santidad como tus hijos. Ayúdanos a entender, Señor, cómo haces esto, por qué lo haces, para qué lo haces, y que podamos actuar y responder en consecuencia, Señor, a tu propósito para nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Yo creo que todos hemos viajado en un avión o hemos tenido la oportunidad de ver en alguna película cómo es el proceso para entrar a un avión. Y nos hemos dado cuenta que hay filtros por los cuales las personas tienen que pasar antes de poder ser aceptados en el avión. Hay varios de esos filtros. Y yo creo que es la parte más
molesta del viaje siempre el tener que pasar por esos filtros donde te escanean literalmente para ver si no tienes nada oculto y qué llevas en tus maletas, y así que el viaje pueda ser seguro. Es decir, por más que tú tengas un boleto VIP, Ultra, Premier, Platino para sentarte en el mejor lugar, tú no te salvas de pasar por esos filtros. Tienes que pasar por esos filtros, y eso impide que si alguien lleva algún artefacto que no es aceptado, que puede ser peligroso, o ellos consideran que puede ser peligroso para el viaje, pues te lo van a quitar, te van a pedir que lo deseches, o inclusive solamente te van a prohibir la entrada, o hasta te van a llevar a alguna investigación para ver por qué tenías eso en tu propiedad, en tu maleta. Así es que, bueno, esto nos puede ayudar un poquito para platicar. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Y básicamente este llamado es para estar en su presencia. Y hemos estado hablando de que este llamado, bueno, es eficaz, porque cuando Dios hace un llamado, ese llamado se va a cumplir. Ese llamado es seguro para nuestras vidas. Sin embargo, ¿cómo es la manera en la que ese llamado se hace efectivo para nosotros? ¿Cómo se aplica ese llamado? Dios nos llama a su presencia, pero ¿cómo nos permite poder estar ahí en su presencia para poder cumplir eso que Él quiere para nosotros? Bueno, eso es a través de la redención. Usted no puede estar en la presencia de Dios si no ha sido redimido primero. Usted no puede ponerse delante de Dios si no es a través de la redención. ¿Qué significa redención? Vamos a poner una definición muy sencilla y clara de lo que es la redención. La redención en términos prácticos es ser liberado como el resultado de un pago, de un rescate. Al ser liberado de tu condición en la que estás, eres restablecido en tu posición. En este caso somos restablecidos como hijos de Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, como creación de Dios, nos alejamos de Dios y perdimos nuestra condición de hijos de Dios por causa del pecado, lo cual nos separó de Dios. Y Dios vino por nosotros y Él pagó por nosotros para que volviéramos a ser sus hijos, para que volviéramos a tener esa posición de hijos. Él redimió nuestra vida pagando nuestro rescate para que pudiéramos estar delante de Él. ¿Rescate de qué pudiéramos pensar? Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Eso lo dijo Jesús. Cuando nosotros nos alejamos de Dios porque pecamos contra Dios, nosotros nos hemos hecho esclavos del pecado. Y Dios nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Romanos 7:14 dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Esto es algo que el apóstol Pablo decía en este capítulo 7, es cuando él dice: lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer no hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque hay una lucha en mí, dice, entre el pecado que muere en mí y entre la libertad que Cristo me da. Pero estamos luchando con eso. Somos esclavos del pecado, pero Él termina diciendo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que Él es el que nos ha liberado de esta condenación del pecado. La condición de la humanidad es la esclavitud. Vivimos a merced del pecado. Los únicos humanos que no tuvieron una condición pecaminosa en un principio fueron Adán y Eva, pero después pecaron y tuvieron esa condición. También todos los demás hemos nacido con esa herencia pecaminosa, y el problema de nacer con esta herencia pecaminosa es que llega a ser tan normal para nosotros que no nos damos cuenta que estamos viviendo inmersos
en el pecado, es algo tan común y tan normal para nosotros. El orgullo, el egoísmo, la arrogancia, los malos pensamientos, los malos deseos y actitudes fluyen de una manera tan natural en nosotros. Y tal vez tú me estés diciendo, yo no soy tan malo, yo no tengo tan malos pensamientos. Cuando me refiero a malos deseos, malos pensamientos, malas actitudes, déjame decirte que aún el ir a la iglesia y aún el leer la Biblia puede tener una mala actitud, puede tener un mal pensamiento. Si no está hecho eso que estamos haciendo hacia Dios, para la gloria de Dios. Si tú vas a la iglesia para tratar de obtener algo de Dios, si tú lees la Biblia para tratar de obtener más conocimiento, pero no en realidad para someterte a Dios, tienes un mal pensamiento, tienes una mala actitud, y eso sale de un corazón pecaminoso. Si tú eres orgulloso de quien tú eres y estás quitando a Dios, no reconoces que tú eres lo que eres porque Dios te ha hecho lo que tú eres, entonces tú tienes un corazón pecaminoso. Es decir, no solamente me refiero al nivel entre humanos, la moralidad que hay entre nosotros, sino de la manera en la que Dios nos ve también. Es que muchas cosas que moralmente pudiéramos pensar que son buenas, cuando no están dirigidas hacia Dios, están reflejando nuestro pecado. Por eso es que somos esclavos. Somos esclavos del pecado. El pecado está en nosotros y nos hace vivir en un estado constante de ofensa a Dios, que muchas veces se manifiesta también en ofensas a los demás. Y esa condición nos descalifica para poder estar delante de la presencia de Dios. Cuando uno quiere venir o es llamado a la presencia de Dios y uno no ha sido redimido, entonces eso nos descalifica para poder subirnos al avión con Dios. Entender esto de la condición que tenemos en el pecado nos hace ver al pecado muy amargo y muy devastador y muy malo. Pero entender que el llamado que Dios nos ha hecho a través de la redención en Cristo Jesús nos da un sabor muy dulce y muy placentero de lo que es el Evangelio y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios nos llamó desde la eternidad, y cuando Dios llama, su llamado se cumple. Es como cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y crezcan las plantas, y las plantas crecieron. Cuando Dios daba su voz se cumplía. Es que si quisieras ver esto de alguna manera práctica para nuestra redención, y me voy a poner como ejemplo, es como si Dios dijera, Pablo, tú vas a estar conmigo. Vas a ser esclavo del pecado, y eso te ha separado de mí, y te hace objeto de mi ira. Pero vas a ser restablecido, vas a ser redimido, vas a ser comprado por un precio altísimo. El Redentor, mi Hijo Jesús, será enviado y tomará tu lugar. Morirá en tu lugar y sufrirá lo que tú tenías que sufrir. Y su sangre derramada será el precio que redimirá tu vida para que estés conmigo. Y Dios dijo eso desde antes de la creación del mundo, dice la palabra. Y eso debería ser algo que nos debe llenar de gratitud, de alegría, de gozo, de compromiso para con nuestro Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. El apóstol está recordándonos que hemos sido redimidos a un precio muy alto. Y hemos sido libres de la esclavitud del pecado para que no volvamos más a ser esclavos del pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos liberó de esa esclavitud, de esa maldición,
porque Él tomó nuestro lugar. Y eso se cumple con la palabra, porque el hecho de que Él fue crucificado estaba declarándolo a Él maldito, lo que nosotros deberíamos haber recibido, lo que la condición que nosotros teníamos por estar alejados de Dios por nuestro pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La redención que Cristo hizo por nosotros es habernos sacado de esa vida de oscuridad, de esa esclavitud en la oscuridad, de esa condenación en el reino de las tinieblas, y nos ha traído para estar en el reino de su Hijo, en el de vida eterna, en donde todo es perfecto porque Dios está ahí. Nos rescata de esa condición de esclavos, nos rescata de este mundo de injusticia y nos da su justicia, su aceptación. Podemos podemos responder a este llamado de santidad de Dios porque hemos sido redimidos. Podemos decirnos que somos sus hijos porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. No podemos ser santos, no podemos estar en su presencia como sus hijos si no somos rescatados del pecado. Pero todo esto Él lo logró. Dios logró todo esto en nuestras vidas a través del fundamento que es Jesús. Fundamento que dio su vida por nosotros para redimirnos, para rescatarnos y trasladarnos del reino de oscuridad a su reino de justicia. Así es que la iglesia, el pueblo de Dios, esta asamblea que veíamos hace algunas semanas, que ha sido llamada para estar delante de Dios, no es un grupo elitista de personas que se creen o nos creemos mejor que otros o que hacemos todo perfecto. Somos un grupo de personas que hemos sido llamados a la presencia de Dios por su pura misericordia, por su gracia. Él nos ha redimido, nos ha llamado para ser redimidos, para que podamos estar en su presencia como hijos santos. Y perdón que repita muchas veces esto, pero la razón por la que nosotros dudamos de Dios, pecamos contra Dios, generalmente es por nuestra falta de identidad. El hombre perdió su identidad por el pecado y está buscando en dónde poder encontrarla, en el éxito, en la diversión, en lo material, porque pensamos que eso nos da razón de ser. Eso nos hace saber quiénes somos en base a lo que tenemos y en base a lo que hemos logrado. Perdimos nuestra identidad. Y el hecho de estarnos repitiendo constantemente que somos hijos santos delante de Dios, hijos de Dios, santos, llamados, apartados por Él, comprados, redimidos por la sangre de Jesús, es para que podamos tener en nuestra mente la identidad, quiénes somos. Y eso va a moderar tu vida, va a dirigir tu vida. Y si no has tenido esa idea de ser hijo de Dios, y si no has creído esa idea de ser hijo de Dios, y ahora la puedes creer, tu vida cambia totalmente, radicalmente. Eso es lo que llamamos fe, saber lo que Él ha hecho en nosotros y creernos lo que Él ha hecho en nosotros. Nos ha llamado en santidad para ser sus hijos. Y ese llamado Él lo hizo a través de su redención, de pagar por nosotros para librarnos de la esclavitud y la condenación del pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículos del 8 al 11. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre.
Y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo que Jesús hizo y la victoria que Él tuvo sobre la muerte nos ha sido regalado a nosotros, para que nosotros podamos también saber que tenemos esa vida en Él. Y podamos considerarnos ahora muertos a lo que antes éramos. Ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos que vivir bajo el yugo del pecado. Ahora tenemos toda la libertad de poder decir al pecado no. Y vivir en santidad para nuestro Dios. ¿Sabes cómo se desarrolla esta actitud de vivir en redención delante de Dios? El versículo 9 del pasaje que leímos de Efesios dice esto también. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. No hay nada más hermoso que poder conocer a Dios. Y Él quiere que le conozcamos también. Conocer a una persona, y cuando dice Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, hoy vamos a hablar de ese misterio, pero básicamente el misterio se basa en Jesús. Él nos hizo conocer a Jesús, que es el misterio de su voluntad y lo que Él logró a través de Él, que ahorita lo vamos a mencionar. Conocer a una persona es mucho más profundo que simplemente identificarla. Usted puede identificar personas, pero no necesariamente conocerlas. Alguna vez te lo había dicho, yo conozco al presidente Donald Trump. Lo he visto en fotografías, lo he visto en la televisión, pero nunca he estrechado su mano. Y nunca he tenido una plática con él como para saber qué piensa en su interior, alguna plática sincera como los dos. Es decir, yo lo puedo identificar, pero yo no lo conozco. De esta misma manera tenemos que aplicarlo para nosotros. La idea de poder hablar de conocer a Jesús implica tener una intimidad con Él. No solamente porque lo has leído en la Biblia, no solamente porque te lo han enseñado en tu casa cuando eras niño, no solamente porque has visto fotografías o pinturas, podemos decir que conocemos a Jesús. Conocerle en este concepto y en esta idea es poder tener una relación con Él. Es saber cómo piensa. Saber cuáles son sus prioridades, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le enoja, qué es lo que quiere de mí, cómo se puede hacer eso, cómo se puede conocer a Dios. Tenemos una buena herramienta, la Biblia. La misma Biblia nos dice que hay maneras de conocer a Dios. Uno sale a la calle y simplemente al ver la creación ya puedes conocer que existe Dios. Pero a veces eso es corto, ese mensaje es corto. Pero a través de la Escritura uno puede conocer a Jesús. A través de la oración uno puede sentir a Jesús y platicar con Él. Y cuando esta relación de que empieza a conocerlo te hace más sensible, tú empiezas a percibir cómo Él está a tu lado y te guarda y te protege y te usa. Y entonces ese conocimiento del misterio de su voluntad, que es Jesús, empieza a hacerse una realidad en nuestras vidas. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos llamó para que estemos delante de Él, no como meros seres humanos sin relacionarse con Él, sino como sus hijos santos por los cuales pagó para que lo pudiéramos conocer
de una manera muy íntima y muy personal. Como decía, la manera en la que podemos hacerlo es a través de su escritura. ¿Recuerdas este pasaje? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, el hombre de Dios, sea enteramente capacitado para toda buena obra. Podemos conocer a Dios y Él quiere que lo conozcamos. Entre más leemos, entre más escuchamos, entre más oramos, más vamos a conocer a ese Dios que nos ha redimido, nos ha llamado en santidad para ser sus hijos. Más identidad con Él vamos a tener. Más vamos a poder vivir nuestra vida para Él, para su gloria, y más vamos a poder disfrutar esta vida que Él nos ha dado. Mira lo que dice este pasaje, y es algo de lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús para que lo podamos ir conociendo. Marcos 1, versículo 1, dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que estoy tratando de hacer es poder llevarnos a que tengamos un entendimiento de que nuestro Dios poderoso, el creador del mundo, del cual no hay otro Dios que sea igual a Él, se hizo hombre a través de la persona de Jesús y lo llamó su Hijo para que Él tomara nuestro lugar. Y para poder conocer entonces de una manera más íntima a Dios, tenemos que conocer quién es Él y qué es lo que Él vino a hacer. Por eso el Evangelio de Marcos inicia diciendo: comienzo del Evangelio de Jesús, lo que Jesús hizo. E inmediatamente dice quién es Jesús, el Hijo de Dios, lo que Él es. En Mateo capítulo 1 también, versículo 21, cuando el ángel está dando la señal a María y le recuerda lo que dice la Escritura: y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Esto es lo que Él es. Y está hablando de que ese hijo es engendrado por el Espíritu Santo, por Dios. Y esa mujer dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Eso es quién es Él. ¿Qué va a hacer Él? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que Él va a hacer. El poder conocer entonces quién es Jesús y qué hace Jesús es el inicio de poder tener una relación más íntima con Él. Y como he dicho, a través del estudio de su palabra y de crecer en oración y en relación con Él, va a ir fortaleciendo esta comunión y esta relación que tenemos con Él. Déjame hacerte una pregunta. Este es un pasaje que había puesto para recordarnos que el poder creer en Jesús viene por escuchar el mensaje, por leer la palabra, por escuchar la palabra. Una de las razones por las que nos reunimos como iglesia, para poder predicarnos la palabra y mantener la fe y madurar la fe, y que podamos creer en Él. Esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero déjame hacerte esta pregunta: ¿conoces a Jesús como tu Salvador, como tu Señor? En realidad, ¿conoces a Jesús como tu Salvador y tu Señor? Recuerda esto, y lo había mencionado, no solo porque lo has leído en la Biblia. El conocer otra vez en esta pregunta es: ¿has tenido la experiencia de en realidad sentir
sentir de una manera tan apasionada, tan real, que Jesús es tu Señor y tu vida se somete a Él. En algunas pláticas entre semana que hemos tenido con algunas personas y que les hemos comentado que estamos viendo una serie sobre Moisés y cuando vivía en el pueblo de Israel en Egipto, cómo todos esos egipcios que tenían tantos dioses podían manipular a sus dioses, porque no son verdaderos, no existen. En realidad solamente hay un Dios verdadero. Pero muchas veces así nosotros queremos hacer eso con Jesús. Queremos decir que creemos en Él, pero queremos manipularlo como un ídolo. Y es algo que no se puede hacer. Por eso la pregunta y la insistencia en esta pregunta: ¿conoces tú a Jesús como tu Salvador y como tu Señor para someterte a Él, para vivir para Él? Piensa por favor en eso. En Cristo tenemos redención, nos ha comprado con su sangre para restablecernos otra vez en la posición de hijos. Es una muestra de su amor, es una muestra de su gracia. Nos perdonó nuestros pecados, merecíamos la condenación, pero Él nos perdonó y nos llenó de misericordia. ¿Estamos dispuestos a someternos a Él y a reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor? Permíteme leer otra vez este pasaje que iniciamos leyendo. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Esto solamente para poner otra vez en perspectiva quién es Jesús. En Él es Jesús. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Él nos redimió, pagó por nosotros y nos da a conocer a Jesús, quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros. Así es que tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué quiere el Señor que conozcamos de Él? Si estás seguro que Él es tu Salvador y Él es tu Señor, ¿qué quiere Él que conozcas de Él? ¿Cómo quiere que te relaciones con Él? ¿Qué tan íntimamente quiere que te relaciones con Él? Nos ha llamado para ser sus hijos en santidad. Ese llamado lo ha cumplido a través de la redención que ha hecho por nuestras vidas. Y el pasaje dice que se ha mostrado para nosotros para que podamos conocer quién es Jesús y qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hechos 13:38 dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. El mensaje de Jesús es bastante extenso porque lo podemos hacer desde la misma creación, para a través de todas las edades, y lo podemos llevar hasta lo que Él va a hacer todavía cuando venga por nosotros y nos restablezca en el reino celestial. Pero todo ese trabajo de Jesús tiene un punto crucial para poder lograrlo, que es el que seamos perdonados, el que seamos redimidos, el que seamos reivindicados en nuestro lugar como hijos de Dios. Por eso el apóstol
Pablo les recordaba: sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. ¿Quién es y qué es lo que Él hizo? Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. En el versículo 9 quiero repasarlo solamente, que Él nos hizo conocer. No conocíamos al Señor con nuestra inteligencia. No teníamos la habilidad de conocer al Señor. Él fue el que se ha revelado y nos ha dado a conocer quién es Él. Si Él no hubiera hecho eso, si Él no nos da la sabiduría y la inteligencia para poder entenderlo a través de su Espíritu, no seríamos capaces de conocerlo. Pero Él quiere que lo conozcamos. Por eso nos ha revelado el misterio de su voluntad. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. En cambio, hablamos con sabiduría de entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminan en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Desde la eternidad Dios dispuso que sus hijos conocieran por medio de la revelación de este misterio, es decir, el Evangelio, es decir, Jesús, quién es Él y qué es lo que Él hizo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, perdón, no puse este pasaje ahorita que lo leí, pero en el versículo 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Nosotros podemos conocer a Dios. Tenemos el privilegio de poder conocerle, porque su espíritu está en nosotros por la redención que Él ha hecho por nosotros. Déjame repetir todo esto. Dios nos ha llamado para que seamos su iglesia, su pueblo, santos, apartados, como sus hijos, con una identidad. Y Él hizo eso a través de la redención en Cristo Jesús, para perdonarnos, para pagar el precio que se tenía que pagar para poder establecernos como sus hijos y darnos a conocer quién es Él a través de su palabra y a través del Espíritu que ha puesto en nosotros, para que podamos tener esa relación con Dios. Por eso es que somos llamados iglesia, asamblea a la cual Dios llama para estar con Él y relacionarse con Él y tener comunión con Él, su pueblo, sus hijos. Conocer a Jesús no podemos hacerlo mediante la sabiduría humana, sino solo mediante la sabiduría que proviene de Dios. Y esa sabiduría es una gracia de Dios dada a través de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Nadie ha conocido a Dios. Pero Jesús dijo: solamente al que yo me revele y al que yo le revele, dice que lo va a conocer. Por eso el apóstol dice: nosotros por otra parte, nadie ha conocido quién es el Señor para poder instruir, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Él ha puesto su mente en nosotros a través de su Espíritu, a través de su palabra. Nuestra capacidad y sabiduría especial nos permite entender lo que Dios quiere de nosotros. Te repito el pasaje que mencioné hace poco: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado, preparado, dice otra versión, para toda buena obra.
El Señor revelado en su palabra nos muestra su mente, nos muestra su voluntad, nos muestra sus bondades, nos muestra sus mandamientos. El Señor a través de su Espíritu nos da la capacidad de discernirlo, de entenderlo y de poder vivirlo y ponerlo en práctica. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por eso desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes, porque pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sabes que esa es una oración que Pablo repite varias veces en diferentes formas, con diferentes palabras? Él oraba por cada iglesia, por la de Éfeso, por la de Filipos, por la de Colosas, y él siempre pedía que Dios les conceda a través de su Espíritu sabiduría y entendimiento espiritual para que puedan conocer, en alguno de ellos dice, la profundidad, la anchura, la grandeza del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho por ustedes, para que puedan tener esa relación íntima con Jesús. Esta debería ser nuestra oración también hoy en día. Seguir tomando esta idea de Pablo y poder orar unos por otros y decirle, Señor, permítenos tener el discernimiento espiritual especial dado por tu Espíritu Santo para conocerte, para cumplir el llamado y el propósito que tú tienes para nosotros. Ser personas unidas en esa asamblea a la que tú has llamado, para estar en tu presencia, a este pueblo al que tú has llamado, para estar en tu presencia, como lo hemos dicho hoy de manera virtual, básicamente en espíritu, porque no lo podemos hacer en forma física, pero eso no limita absolutamente nada. Dios llamando a su pueblo, a sus hijos santos, que han sido comprados, redimidos por la sangre de Jesús, a los cuales les da a conocer quién es Él y lo que Él ha hecho. Se relaciona con nosotros, interactúa con nosotros, vive en nosotros. ¿Cuál debería, o qué debería provocar en nosotros saber que para esto hemos sido llamados? Para conocerle, para tener una relación íntima con Él. ¿Cuál sería nuestra respuesta como iglesia? ¿Cómo cambia mi manera de ver la iglesia al saber que he sido llamado a ser de Él para siempre? He sido redimido y comprado para ser de Él para siempre. Que he sido llamado a conocerle, a tener una relación íntima con Él. Como la semana pasada, déjame darte solamente 3 palabras como una conclusión que pudiera servirnos. Descanso. El saber que todo esto lo ha hecho Él. Él nos ha llamado, Él nos escogió, Él nos redimió, Él nos hace sus hijos. Él nos revela quién es Él. Eso nos da un descanso. Sabes que no tienes que luchar por hacerlo. Tu pasión por leer la Biblia, tu deseo de leer la Biblia, tu pasión por orar y tu deseo de orar, Él te lo va a poner en el corazón. Sí va a haber una restricción, sí va a haber una lucha contra nuestro pecado que no va a querer hacerlo, pero el deseo y las ganas ahí van a estar. Ahí es donde nos toca a nosotros solamente decir, lo voy a hacer. Pero antes no teníamos ese deseo, no teníamos esa pasión, ahora la tenemos. Es decir, podemos descansar en que Dios está haciendo su obra en nosotros. Podemos confiar en que Dios está haciendo su obra en nosotros.
Ahora a nosotros nos toca tomar eso como prioridad para nuestras vidas. Responder a Él en agradecimiento, en alabanza, en gloria a su nombre, en santidad de nuestras vidas para Él. La semana pasada hablaba de otra palabra en lugar de prioridad como provisión, porque además de que descansamos en Él, de que tenemos confianza, podemos estar seguros de que Él ha provisto todo para que su palabra se cumpla, para que este llamado se cumpla, para que nuestra posición de hijo sea restablecida, para que nuestra relación a través de conocerle sea real. Ahora a nosotros nos toca hacer de eso nuestra prioridad de vida. Seamos Iglesia tiene la intención de darnos a conocer quiénes somos en Él y qué tenemos que hacer en Él. Así como vimos quién es Él y qué fue lo que Él hizo, eso se refleja a nosotros, quiénes somos y qué hacemos en Él. Seamos Iglesia tiene la intención de levantarnos, de avivarnos, para que cada uno de nosotros como personas, como miembros de la Iglesia Universal, trabajando en la membresía de una iglesia local, pequeña, mediana o grande, podamos desarrollar nuestros dones que Él nos ha dado para la edificación de unos con otros, para la extensión del reino y que otros le conozcan, y claro, sobre todo para la gloria de Dios. Lo hemos dicho, tú eres necesario para que otros crezcan. Tú eres necesario para que yo crezca. Yo soy necesario para que tú crezcas. Tú y yo somos necesarios en las manos de Dios. Cuando digo necesario no es indispensable. Él nos usa como herramientas, como instrumentos útiles. Somos necesarios en sus manos para extender el reino de Dios. Y esto nos debe motivar para poder hablarle a otros de Jesús. Hablarle a otros de quiénes somos. Para invitarlos a que ellos abran sus oídos y sus ojos y sepan que Dios quiere que ellos también sean hijos de Él. Y que podamos responder a ese Dios, es decir, que hagamos de nuestra vida como hijos de Dios, santos, redimidos, relacionados con Dios, como iglesia universal, como iglesia local, que podamos tener la prioridad de vivir nuestra vida para Él. Y solamente para Él. Hoy falta un día menos para que Él venga. Hoy el día del Señor está más cerca. No sabemos cuándo va a ser, pero va a suceder. Y Dios nos ha llamado para que seamos iglesia. Para extender ese mensaje. Para llamar a los que van a ser llamados. Aquí está la invitación. Ven a Jesús y seamos iglesia. Si tú ya eres un confeso de Dios, si tú has proclamado con tu boca que Jesús es tu Señor, gloria a Él. Te animo a que sigas confiando, depositando tu fe en Él, dependiendo de Él. Si nunca habías confesado a Jesús como tu Señor, yo hoy te invito a que vengas delante de Él, hables con Él. Dejes que el Espíritu Santo te dirija y ponga en ti ese arrepentimiento para que le pidas perdón por tus pecados, porque has vivido lejos de Él. Y ese arrepentimiento, que significa un giro de 180 grados, se convierte en un compromiso para decirle: voy a vivir para ti, claro, con la ayuda de tu Espíritu, porque no podría yo hacerlo solo. Pero que vengas y te arrepientas delante de Él y le digas: aquí está mi vida. Tómala, Señor, hazme tuyo. Santifícame para ti. Restabléceme como tu hijo. Permíteme conocerte. Y vivas tu vida en agradecimiento para Él. Disfrutando de lo que Dios
va a hacer en ti, en las situaciones buenas y en las situaciones difíciles. Pero vas a ver su poder, vas a ver su amor, lo vas a conocer aún más. Al principio mencioné que el misterio que Jesús nos da a conocer. Déjame leerte el versículo 10, porque fue algo que no mencioné anteriormente. ¿Cuál es ese misterio que te decía es Jesús mismo? Pero ¿cómo lo explica o por qué es Jesús mismo? El versículo 10 dice, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ese es el misterio. Te voy a leer desde el versículo 9 y 10 nuevamente para que tengas ese concepto. Perdón que no los pueda poner en la pantalla. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuál era ese propósito que se cumple en Cristo? Reunir en Él todas las cosas, las del cielo como las de la tierra. El propósito del llamado que Dios nos hace para establecernos como sus hijos y tener una relación con Él, para unirnos con Él y para enviarnos como iglesia para pregonar este mensaje para que otros vengan a unirse con Él. Ese es el propósito de este misterio de la voluntad de Dios que fue enviar a Jesús para redimirnos. Tú eres un hijo de Dios. Dio su vida por ti. Créelo. Vívelo. Permíteme orar. Señor, gracias por ser quien eres, por haber hecho lo que ya has hecho. Y gracias por dejarnos saber quién eres tú y qué es lo que has hecho. Y gracias por llamarnos a ser tus hijos, apartados para ti. Y gracias, Señor, por dejarnos saber que ese llamado para ser tus hijos tuvo un pago muy, muy grande, que fue la sangre de Jesús. Señor, al poder meditar en todo esto que hemos hablado, permítenos tomar la decisión de vivir para ti, de honrarte a ti, de exaltarte a ti, de seguirte a ti, de esperar en ti, de confesar con nuestra boca que tú eres el Señor, de creer en nuestro corazón que tú moriste y resucitaste y vas a venir para llevarnos contigo y vivir, Señor, en consecuencia a eso, en agradecimiento. Por favor, Señor, toma cada persona, la vida de cada persona que hoy está escuchando y haz tu voluntad en ellos. Cumple tu propósito. Te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro Dios trino y uno, que la obra de Jesús que redimió tu vida, que el poder de su Espíritu Santo sean contigo, sean con toda tu familia, en cada situación en la que estés viviendo, para que puedas ver que eres su Hijo, santo, redimido,
y que Dios quiere conocerte íntimamente y quiere que tú lo conozcas íntimamente. Que Él cumpla este propósito en ti. Esa es mi bendición para ti. En el nombre de Jesús la hago para ti. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. La próxima semana seguiremos platicando de Seamos Iglesia. Que tengas un bonito fin de semana y una muy buena inicio de semana. Que todo lo que pongas delante de Dios, el Señor te permita hacerlo y veas fruto sobre cada cosa que hagas. Que su nombre sea exaltado a través de tu vida y que tú disfrutes esta vida que el Señor te ha dado. Nos vemos pronto.